Muy buenos días, preciosos. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a La Pintada. Los vengo saludando ya desde la ruta. Estoy puntualmente en La Pintada, Antioquia. En el video pasado les había dicho que estaba en esa disyuntiva de si me iba hasta Aguadas Caldas o si me iba directamente hasta Manizales. Ya tomé una decisión y definitivamente con la Paloma nos vamos a aventurear para irnos hasta Aguadas Caldas. Vamos a ver cómo nos encontramos esta ruta. Tengo muchos retos y muchos desafíos por descubrir. Vamos a ver cómo nos va. Siéntense bienvenidos a un video más, a un video con la Paloma. Empieza esa travesía, señores, para el eje cafetero con mi Paloma. Aquí termina mi recorrido por Antioquia. Ya me despido definitivamente de Antioquia. Este es el río Cauca, señores. Este es el segundo río más importante de Colombia, el río Cauca. Nos despedimos de Antioquia y le damos la bienvenida a un nuevo departamento. Le damos la bienvenida a Caldas, señores. Lo que son Caldas, Risaraldas y Quindío hacen parte del eje cafetero porque son departamentos muy pequeños. Son 42 kilómetros, pero esos 42 diría que más de la mitad son así, trocheros, carretera destapada. Aquí casi no nos va a rendir mucho el trayecto porque pues es carretera destapada, ya se han de imaginar. Aquí casi no le rinde a uno, tiene que ir despacio y aquí no vamos a encontrar muchas volquetas porque el río Cauca también es un río del que sacan muchos materiales para la construcción, mucha arena, mucha gravilla, mucha piedra, grandes máquinas trituradoras de piedra, si no estoy mal. Bueno, vamos a ver cómo nos va a ir en este desafío. Así que Palomita, tocó trochar, mi amor, esta vez. Ahí aquí estoy yo, parqueado en el mismo lugar donde te conocí. Esta carretera tiene muchos huecos, o sea, no se puede andar, diría yo que a más de 30, 40 porque coges tantico velocidad y ya te encuentras con un hueco, con un desnivel. Ya ahorita me topé con uno y pegó muy fuerte la llanta delantera, entonces toca hacerle también suave y mire, los carros pasan también todos arriados. Lo que suena en la radio me recuerda no sé. Bueno, mire esas partes como están de pailas. La parte de allá atrásito no le alcancé a grabar, pero parte de la banca ya se había ido. Como acá al lado está el río, pues imagínense. Estas partes están bien feitas. Salimos de la parte feísima de la carretera. Aparentemente ahora vamos a tener carretera pavimentada. Vamos a ver. ¿Cómo sufriste, Paloma? De verdad, esas partes estaban súper feas. Vamos a ver hasta cuánto nos dura la dicha por esta carretera así pavimentada. Bueno, yo pensé que íbamos a tener bastante carretera pavimentada, pero vea, volvemos nuevamente al ripio. La vaina es que estas piedritas son tan sueltas que lo desestabiliza a uno, como hacer de cuenta que usted está en pura arenita suelta. Ya me estaba ilusionando, pensé que de aquí hasta Aguadas iba a estar buena la carretera, pero no. O sea, iba a estar pavimentada, pero no. Volvimos otra vez a esto, vea. No, allí creo que ya hay otro pavimento, ¿eh? Ojalá que siga siendo así de bonita. ¡Qué descanso para mi Paloma! Eso que ya estamos subiendo, venimos desde por allá, desde la parte de por allá abajo. Ver esta inmensidad de montañas con este valle, después de estar subiendo toda esa trocha, reconfortante poder seguir subiendo así con carretera pavimentada. Aunque me ha tratado de dar un poquito de soroches, que se llama, eso que le da a uno como dolor de cabeza, como malestar en la parte trasera del cerebro. Eso se debe a que estamos prácticamente subiendo de altitud. Aquí inclusive ya se empieza a sentir un poco más fresco que cuando veníamos en la parte de abajo al lado del río, que se sentía mucho calor. Sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes, una historia tan hermosa. Habemos llegado a Aguadas. Después de sentir calor, ahora vamos a sentir frío. Estamos en Aguadas. Realmente hemos subido con la Paloma alrededor de 2.200 metros para llegar hasta este hermoso municipio que hace parte de la red de pueblos patrimonio de Colombia. Pues está en la punta de una montaña, ustedes ya pueden ver que aquí todo el loma como un berraco. Aquí es muy famoso el sombrero guaudense,
Vea esas casas tan hermosas. Por eso es que esto es pueblo patrimonio, porque aún Aguadas conserva esa parte colonial. Este municipio fue fundado en 1808, preciosos. Vea qué belleza, parce. Ese es el parque principal. Qué lindo es Aguadas. Como que valió la pena haberme venido hasta acá. La vaina es que no me puedo tomar una fotico ahí con la paloma porque está cerrado el parque. Esa iglesia que ustedes ven ahí es la iglesia Inmaculada Concepción. Y pues acá está el parque principal de Aguadas. Ahí tengo la palomita. Cuento que está haciendo como frío acá. Este pueblo inclusive es conocido como la ciudad nieblina o la ciudad bruma de Colombia, porque aquí, por ejemplo, con el clima que hay en este municipio, a veces se crea como una neblina, y aparte de eso, de que está rodeada de montañas, está constituida o fundada en una montaña. Bueno, preciosos, me hice acá un ratico en el parque principal de Aguadas para darles unos daticos muy importantes. Aquí tengo la palominchis, véala, ahí está, toda linda. Les cuento que Aguadas es un municipio caldense, se vino a fundar en el año de 1808, por allá en julio, hace parte de los pueblos patrimonio de Colombia. Esa iglesia que ustedes ven allá marca la hora exacta, está marcando la hora exacta que estamos grabando este video, que son como las 4:40 más o menos de la tarde. Yo he mirado varias iglesias que tienen reloj y definitivamente el reloj no sirve, pero esta iglesia sí. Aquí es muy popular los sombreros aguadeños, son sombreros que son hechos de palma de iraca. Cogen las hojas de la palma de iraca, las ponen a secar, con eso tejen el sombrero aguadeño. Es muy popular aquí en esta zona de Caldas. Y aparte de eso, este municipio es conocido también porque aquí se celebra el Festival Nacional del Pasillo Colombiano, que es como un ritmo de música muy autóctono de nuestra región. Bueno, no es autóctono, porque realmente es como una transformación de un ritmo de música europeo, si no estoy mal, y pues aquí ya se le dio como esa parte colombiana. Voy a buscar dónde me quedo, porque mañana tenemos que arrancar ya para Pereira. Nos vamos del parque, señores. Tengo que decir que aquí me encontré dos caballeros preciosos. Me vieron con la paloma, me invitaron a tomar un café. Aparte de eso, me asesoraron por dónde podía encontrar un buen hospedaje aquí en Aguadas. Ve, acá es famoso el producto típico, los piononos. Vamos a comprar un pionono y lo vamos a probar en el cuarto, ¿oyeron? Preciosos, vea, esto es Aguada, loma, una loma muy berraca. Vamos, paloma. Veamos, vamos a quedar en este hotel que está ahí, pero no se le mira bien el nombre del hotel. ¡Oh, palero! ¡Uy! Es una Yalin, sí. Esa loma está muy berraca. Bueno, vamos a ver si por acá cabe la paloma. Vamos, paloma, hágale. Casi que no entro. Alcancé a rozar los maleteros. Ese es el hotel. Lugar donde encontré para poder meterme con paloma y todo. Vean preciosos, el hotel se llama Hotel Imperio J. Por acá donde voy a salir mañana con la voluntad de Dios. Ese es el baño, tiene agua caliente. Aquí estoy, es una cama grande, lo que uno necesita, televisor, ¿para qué más? La clave del wifi, puedo verme la paloma. ¿Qué más puedo pedir? Y la cama está buena. Vamos a probar el pionono aguadeño, que es este dulcecito que ustedes están viendo acá. Es un dulce que tiene en su alrededor una masita de harina de trigo que es súper blandita. Tiene 3 dulces, uno es arequipe, el otro es bocadillo y el de la mitad es son brevas. Entonces imagínense todo este revoltijo de dulce que vamos a probar ahorita. Vamos a ver qué tal. Demasiado dulce para mí, demasiado. Es muy hostigante, ¿sabes? Esta partecita de acá, vean. Es hostigante, pero es un dulce que uno quiere seguir comiendo, no sé. Creo que lo redulce que es de la mitad se apacigua un poquito con la masita del lado que es de harinita. Es delicioso y es como adictivo, ¿sabes? Ahorita me tengo que ir a tomar agua como un berraco. Este dulce es demasiado típico, que la gente viene buscando este dulce, que cuando vengan aquí a Aguadas se lo prueben, ¿listo? Buenos días, preciosos. Buenos días, paloma. A abrir esta puertica para sacar la paloma. Qué frío el que está haciendo en Aguadas, gente. Son como las 7:30 de la mañana y mírese. Hoy tenemos que salir súper temprano. Tenemos un inconveniente en la vía y es que hay un pare y siga
entre Pácora y entre Salamina. Entonces están como que arreglando esa carretera, la están pavimentando. Toca llegar como a la hora en el que abren como el paso. Hay unos horarios específicos en los que abren el paso. Por eso estoy tratando de salir temprano para llegar a las 9:30 más o menos, que me dé tiempo de llegar al lugar. Bueno, acá esta parada está tremenda, ¿oyó? A ver, ahí sí sale normal. No es que pasen acá la gente. Bueno, hoy nos esperan por ahí como unos 49 kilómetros para llegar hasta Salamina. El objetivo de hoy, preciosos, es llegar hasta Pereira, ¿sí? Pero pues tengo que apurarle para llegar a ese pare y siga que están haciendo. Y bueno, a Salamina, que es la primer tramo que vamos a hacer, estamos a 49 kilómetros. Salamina es otro pueblo patrimonio, así bonito como este de Caldas. Bueno, esta es la salida desde Aguadas. Nos vamos de este pueblo bonito. Qué bonita experiencia, me encontré con dos personas que cuando llegué en el parque ya les había dicho que me invitaron a un cafecito. Entonces, qué bacano encontrarme personas que sin conocerme me saludan por ahí. 7:30 de la mañana saliendo de Aguadas. Vea esa fonda tan bonita, una fonda bien caldense. Bueno, creo que la salida es como por acá, si no estoy mal. Se pone que se apaga la paloma. Claro, con el frío que está haciendo, Dios mío. Aquí yo no sé cómo la gente anda sin saco. Hay unos que sí están con saco, pero hay otros que sí andan muy tranquilos, vea. Paloma, te ha tocado cosas tan tremendas, mi amor. La loma que nos tocó subir ayer a 2.200 metros fue tremenda. Tengo una ruta de más o menos 1:30, me marca, son 49 kilómetros. Bueno, les cuento que ya estamos andando entre cafetales. Vea, todo esto de por acá es cafetales y parte de la carretera está deteriorada, hay que decirlo, ¿no? Esa carretera inclusive todas la están tratando de arreglar. Ya vamos pasando aquí por partecitas bien feitas, pero tenemos cafetales a los lados. Vean las volquetas que están sacando, llevando y trayendo material para arreglar la carretera. Donde vamos a encontrar el taco va a ser desde Pácora a Salamina. Y ya estoy cerca de llegar a Pácora. Cada vez que voy pasando por esta ruta voy mirando casitas así. Mira, tan lindas, o sea, tienen esa esencia de ser casas paisas, porque sea como sea, Caldas, Risaralda y Quindío han sido conquistadas por antioqueños. Por eso es que ellos también tienen marcado el paisa, solo que el paisa de ellos es como más, hay unos que son como más lentos, no sé, es como un hablado más pausado, más alargado. No es como el paisa arriero que habla súper rapidísimo. Hemos venido pasando por partes muy feas con la paloma en toda esta ruta, eso ya lo sabíamos. Ya había investigado un poquito de cómo estaba la ruta y pues ya varias personas me habían comentado cómo estaba el estado. Entonces aquí estamos andando es en medio de puras montañas. Todo esto hasta llegar a Manizales, diría hasta Pereira. Vamos a encontrarnos pura montaña. De ahí al fondo sí se ven cafetales como un berraco. Acá tienen cafetales y tienen muchas plantaciones de plátano. Mucho plátano también cosechan por este sector. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa. Acabamos de llegar a Pácora, que es todo esto que estamos recorriendo. Por acá no miro ni una cafetería abierta siquiera para llevar alguito para comer. Bueno, aquí para dónde tengo que coger. A ver, vía Manizales, vía Centro. Bueno, creo que es por acá. Buenos días, caballero, hágame un favorcito, voy para Salamina. Mujer, se puede tirar derechito. Qué perdida pregunta, que la gente aquí es muy elegante. Ese caldense tenía unos ojazos verdes, pero es un verde esmeralda hermoso. Tienen cosas muy parecidas como a los gringos, porque hay unos paisas altos, blancos, monos, muy guapetones. Lo mismo las mujeres. Pácora hace parte de los 17 municipios que tiene Caldas, como también hace parte del paisaje cafetero de Colombia. Creo que lo que es Caldas, Quindío y Risaralda hacen parte de ese paisaje cafetero de mi hermoso país. Las chivitas siempre me parecen tan bonitas. Bueno, esta no está tan cool que digamos, pero es bonito ver en el paisaje este tipo de chivas. Muy buenos días. ¿Me regala 2 para llevar, por favor? Vaya, porque aquí para allá cuando nos agarre el filo. Muchas gracias. Vamos a desayunar empanadas, porque no hay otra más que desayunar empanada, gente. Bueno, ya llevamos alguito mínimamente para comer en la carretera.
Llegamos al Pare. Buenos días, ¿cómo han estado? Muy bien, ¿y usted? ¿Mucho frío o qué? Ya está a las 9:30. Sí, ¿qué horas serán? Son las 8, van a las 8:30. Ah, bueno, aquí les acompaño una hora. ¿Y ya cómo tiene el tinto? Ay, Dios mío, qué frío el que hace por acá. ¿Está haciendo solazo? Yo soy caqueteña. Vamos a tomarnos acá un café con las empanadas que trajimos. El cafecito que me acabo de pedir. Un café hecho en fogón de leña. Sí, En fogón de leña para este frío. y en aguapanela. Y en aguapanela, que me hace acordar a mi casa. Ay. O sea que acá tengo que esperarme ¿cuánto? ¿Una hora? Una hora. Voy a esperar una hora para poder seguir. Mientras tanto me como esto con las empanadas que trae. Buenísimas estas empanadas. Chao, Doris. Se cuida. Bueno, mi gente, nos vamos ahorita sí. Ahí me tocó esperarme como una hora porque llegué muy temprano. Llegué como a las 8:30 a ese Pare. Pero me sirvió porque ahí me tomé el cafecito, desayuné con empanada, hablé con la señora Doris. Ella me estaba comentando que esta carretera la llevan haciendo desde diciembre. Es decir, que ya llevan como 6 meses haciendo esta carretera. Bueno, 7 meses diría yo. Y esta carretera, este tramo que estamos haciendo son 8 kilómetros que van a pavimentar. 8 kilómetros para poder sacar esta carretera, de los cuales solamente llevan pavimentados 2 kilómetros, que son los que están llegando a Salamina. Era o esperarme para hacer este tramo por acá de 8 kilómetros más o menos, o la otra era que ahí mismo donde estaba el Parisiga, había otra ruta a mano izquierda, pero esa ruta es por allá, por ese lado de allá. Esa ruta se demora uno como 1 hora y media para llegar a Salamina, o sea, es mucho más larga. Entonces yo preferí más bien esperar. Estos paisajes de por aquí de Caldas son muy bonitos, preciosos. Son paisajes muy montañosos, paisajes con mucho café. Ahí me tomé unas fotos todas chéveres con la señora Doris y con Shirley, otra muchacha que también vende tintos ahí. Yo espero que esas foticos vayan y las miren en el Instagram y le den amor, por favor. Van y le dan me gusta y dejan un comentario, porque yo no sé por qué no les da pesar dejar un me gusta. Eso que están haciendo acá, que ustedes miran al lado izquierdo, esto se le conoce como alud, es decir, que la máquina empieza a raspar, a sacar parte del barro para que la carretera sea más amplia, más ancha. Ahí la señora Doris me decía que ella le tocaba contar cada volqueta que salía. Tenía que anotar qué tipo de material sacaba la volqueta. Vea, acá donde ya están abriendo la brecha, vea, para echar ahí el material. Otro Parisiga, aquí nos tocó esperar unos 10 minuticos mientras nos habilitan paso. A las motos nos dejaron pasar, pero a los carros sí los dejaron ahí atrás mientras todos estos otros van pasando. Bueno, preciosos, ve ahí al fondo está Salamina. Al fondo y ya llegamos a la parte que tiene pavimento. La vaina es que Salamina está en toda una loma y nosotros estamos en el otro lado de la loma, ve. Hasta por allá abajo nos toca bajar y nos toca subir. Bueno, gente, les cuento que hemos bajado toda esta montaña. Todo eso que ustedes ven ahí, la hemos bajado. Hemos bordeado toda esta montaña. Allá atrás pasamos un puente y seguimos bajando para llegar a un punto casi que al pie del río, porque por acá hay un río. Y después de que lleguemos al pie del río, empezamos otra vez la subidera para llegar al pueblo. Si ustedes en algún momento deciden hacer esta ruta, tengan claro que esto es pura montaña. Además de montaña, demasiada vería. Eso sí, les puedo asegurar que hay algunos paisajes muy lindos y que el aire de por estos lados, porque estamos en medio de montaña, el aire es muy, muy limpio. Bueno, esta se podría decir que es la vía más angosta que he pasado en todo mi viaje. La están terminando, por eso se hace aún más angosta. Hay unas partes que acabé de pasar en la que se fue la mitad de la bancada en un abismo. O sea, uno le toca pasar acá como por el bordecito. Y después de estar abajo al pie del río, ya estamos altísimos. Después de 28 kilómetros tediosos, de curveríos, de trocha, de caminos angostos, empedrados y pavimentados, hemos sabido llegar a Salamina.
Monumento Nacional de Colombia. Además, mire, valió la pena haber llegado con la paloma. Mires en esas casas con balcones. Qué pedazo de paisaje más lindo. Por eso fue que llegué por acá y por eso fue que me metí, para venir a conocer las calles hermosas de Salamina. La paloma tiene un sonido raro. No sé qué será, gente. Tiene un sonidito como que cuando voy subiendo en loma empieza a hacer tac, tac, tac. No sé si será algo en el rodamiento, no sé si está muy larga la cadena, no sé. Quería mostrarles que tengo esta parte de acá, no sé si se alcanza a percibir, pero aquí donde tengo el dedo, esto, lo tengo moreteado, me duele. Pero bueno, mi amor, llegamos por fin a Salamina. ¿Qué subida de montaña? ¿Saben qué es lo que hace especial a Salamina? Empezando que Salamina tiene una arquitectura y tiene una cultura paisa que lo hace como si uno estuviera como detenido en el tiempo. Si ustedes pueden observar, estas casas son hechas en bareque. Muchas de ellas son cubiertas con tejas de zinc de barro, como ustedes pueden ver. Y eso es lo que lo hace tan especial. Además de que como las calles por donde uno se va metiendo son como desniveladas, ¿ya? Aquí el ambiente definitivamente es muy único y solamente se vive y se respira tranquilidad. Un pueblo muy tranquilo. Entonces que acá en este mural hay parte de la historia de Salamina. No sé si se alcanza a percibir bastante, pero acá, por ejemplo, seguramente hablan del tema de la esclavitud, de la colonización, cómo fue todo ese proceso. Aquí también son muy productores de panela, por eso tienen aquí como el burrito que está cargando. Y miren en este pedazo de paisaje tan espectacular. Esas casas con balcones, teja de barro, miren está acá por ejemplo. La montaña allá del fondo, no, maravilloso. Miren en esos balcones, esas flores tan preciosas allá, la palomita en este paisaje. Qué lindo es Salamina, por favor, cuando vengan a Caldas deben de venir a visitar este pueblo. Por donde ustedes quieran se pueden tomar unas tremendas fotos como las que le van a empezar a tomar ahorita a la paloma. Bueno, precioso, ya estamos acá en el parque principal. Ver a la gente súper tranquila, tomándose su cafecito, no escuchar ruido así escandaloso. Los señores en el parque sentados, las cafeterías se ven antiguas, las casas son antiguas, son muy coloniales, ya les expliqué el porqué. Hombre, y esta iglesia tan hermosa. La iglesia es preciosa. Creo que yo no entraba a iglesias, pero esta vez voy a darme la pela de entrar a esta iglesia. Esta es la Basílica Menor de Nuestra Señora de Concepción. Es bellísima. Miren nada más cómo va pasando esas nubes. Las nubes van pasando y la iglesia se va viendo espectacular allá detrás con ese reloj. Además de que es toda blanquita. Déjenme decirle que eso es un pedazo de pueblo maravilloso. De verdad, yo he visitado muchos pueblos patrimonio y creo que Barichara es uno de los pueblos que me gustó por su tranquilidad, pero yo siento que este pueblo, además de ser tranquilo, muy lindo, de verdad siento una energía tan especial por este pueblo que me siento feliz de haberme metido por esa trocha para llegar hasta acá. Quiero contarles que acá me encontré con una seguidora muy linda que estaba trabajando, dejó de trabajar por venirse a conocerme. Entonces la voy a presentar, ella se llama Juliana. Hola, aquí recibiendo a André con mucho cariño en nuestro pueblo. ¿Y eso qué es? ¿Cafecito de acá? Cafecito, buñuelo. Y por primera vez en el eje cafetero me voy a tomar un café típico de esta zona, que mejor que aquí en Salamina. Ay, llegaron los de tránsito, mano, yo dije la paloma ya. ¿Será que no molestan? No. Ay, no. No molestan aquí los de tránsito. Y entonces vamos a endulzar este cafecito con panela, con panelita, mi amor. Para que sepan que Juliana va a ser la anfitriona mía, me va a llevar por acá a conocer, ella sabe la historia, así yo no tengo que ponerme a buscar en Google y aprendo más. Ya los buñuelitos, retostados y calientes. Hola, rico más. No puedo verte triste porque me mata. Cosas importantes para contarles de Salamina. Estamos en la Plaza Bolívar. Aquí hay un monumento. ¿Ese quién viene siendo? Es un sacerdote de acá. Él fue uno de los que fundó esto. Fue traída a lomo y mula. Por toda trocha que yo me metí. Por todas las trochas que habían antes, pero no recuerdo de dónde fue. Mi esposo es el que sabe. Esta pila que ustedes ven ahí, se la trajeron a punta del lomo de mula. Por toda esa ruta que hicimos nosotros. La ruta de los antioqueños, le decían. ¿La qué? La ruta de los antioqueños. La ruta de los antioqueños. ¿Cuántos días habrán demorado en traer eso?
Muchos. Bueno, otra de las cosas es que Salamina es conocida como la ciudad luz de Colombia, debido a que aquí han nacido grandes escritores, grandes músicos, grandes poetas. Esa casa es la casa de Monseñor Izaza. Tiempos atrás se le llamaba la casa del degüelle. ¿Mataban gente o qué? Mataban la gente, ¿En esa casa? acribillaban. En la época colonial, sí. Entonces se llama la casa del degüelle. La casa del degüelle. Ya, esta es la casa que está diciendo. Bueno, otro punto que hay que decir, la fundación de este año fue en 1852, creo. Sí, 1852. O 1802. Los 200 años los cumplimos en el 8 de junio del 2025. Cumplimos 200 años. Sería el bicentenario de Salamina, casa del degüelle. Ah, sí, vea. Yo no me imagino, el solo nombre ya dice que tantas cosas hicieron aquí adentro. No fueron cosas Aquí lindas. afuera. ¿Fue aquí afuera? Aquí afuera, donde acribillaban. O sea, sacaban aquí a la gente Sí. y aquí las mataban, la degollaban. Hacían aquí en toda la plaza para que todo el mundo se diera cuenta. Yo me imagino que esas personas que le hacían esas así, me imagino que era como para darle escarmiento a otras personas, ¿sí? Como para dar ese toque de autoridad y que eran los únicos que podían mandar acá según esa época colonial que hubo con los españoles. Sí. Qué tremendo hemos tenido que vivir nosotros. Esta es la casa de la casa de Cural. ¿La casa cural? Sí. Esta es la casa, vea. Venga, hay algo que yo estuve leyendo que decía que la campana de la iglesia se había formado con metales como oro. Fue fundida. Fundida. Con muchos metales y oro de los colonizadores. O sea, que debe valer un platal eso. Ahí todavía existe. Ahí ¿Pero todavía está dentro? ¿Está dentro? Sí, claro, está arriba. Ella es la que nos da las horas todos los días. Sí. Pues madre, campana debe valer más que mi paloma junta multiplicada al algoritmo. Porque es que esta iglesia se mira muy linda, pero acá no se ve la campana. Basílica Menor Inmaculada Concepción de Salamina. Vamos a entrar a mirar un poquito por dentro, pero no voy a hablar, solo para que la vean. Todo es antiguo. Es un templo de los más antiguos de por acá de Caldas. Las pruebas, los momentos de dificultad, los momentos de tormenta, vienen como una gracia de Dios. Ya lo habían dicho los grandes santos, todo es gracia. Bueno, preciosos, ya me eché una cambiada, estoy en la casa de Juliana, que me invitó muy formalmente, ella y su esposo Juan. Están en una casa antigua, parte de digamos que de la pared, una de las paredes principales es de esas paredes antiguas que se le conoce como tapia, si no estoy mal, que es esta que yo tengo acá, vean. No es así como un bloque, sino que barro, se puede decir, barro, y en algunos casos decían que también les echaban sangre de toro a estas paredes. No me consta, solamente les cuento lo que me han comentado. Entonces mire, el grosor normalmente de estas paredes antiguas son más o menos de 60 centímetros, 80, inclusive llegan a medir hasta 1 metro de ancho, lo que hace que las casas, al igual que las casas de Barichara, que son muy parecidas, que son hechas en bareque, si no estoy mal, con barro mezclado, pues hace que las paredes, que las casas sean muy frescas, como esta casa. Esta casa es especial, ¿saben por qué? Porque aquí tiene un vistón de las montañas, creo que toda esta cordillera que van a ver ustedes es la cordillera central de Colombia, y les voy a decir desde a dónde venía y a dónde estamos, póngale cuidado. Primero, la casa es muy linda, me la voy a meter por acá al rancho Julie. Que Julie está por acá en la cocina. ¿Qué más, Julie? ¿Cómo va? Bueno, muy bien, aquí preparándole el del almuercito. Vela, ya la vamos a mostrar aquí de afuerita para no metérmele allá al rancho. Tranquilo, La clase es que ya me le metí al rancho, imagínate, ya estoy grabando acá. Voy a presentar a Juan. Mucho gusto, Juan Carlos. Juan Carlos acá me estaba contando varias historias muy bacanas. Juan me estaba diciendo que la mamá de él había trabajado para esa época en la que aquí había esa distinción entre ricos y pobres, porque aquí se notaba demasiado quienes tenían plata y quienes no tenían plata. Inclusive había un lugar ahí en el parque que se llamaba el Club, ¿qué? El Club Kiwanis. El Club Kiwanis, y a ese club solamente podían ir los de fino caché, los que tenían buena plata, los que podían decir, mire, este es mi ganado, esta es mi casa, vale tanto. Los pobres no podían entrar ahí. Entonces, antiguamente, por allá en 1900, 1800, esa distinción era abismal. Doña ¿sí? Isabel era la que cocinaba. No, mi mamita. Doña Su abuelita. Victoria. Entonces Sola acá me está Victoria. diciendo Juan que la abuelita de él
trabajaba para esas familias ricas y le tocaba cocinarles a ellos. ¿Ella qué le contaba o qué, Juan? No, ella la buscaban mucho era porque ella hacía platos típicos de la región que solamente ella los sabía preparar. hacía, y de igual ella tiene recetas en el libro de la gran cocina colombiana, se llama Soledad Victoria, sabores tradicionales. ¿Y qué plato típico hacía así o qué? No, eso respingacho de cerdo, hacía cordón bleu, pero pues, o sea, el cordón bleu lo vendía muy diferente al de Abraños, pavo relleno, ropa vieja, ropa vieja es algo de aquí, Salamina, ese es un plato como de aquí, Salamina. ¿Y cuál es el plato típico de acá de...? Pues aquí se maneja mucho lo que es la macana y los huevos al vapor. Este es un sitio que se llama Café El Polo, que es muy tradicional, que venden esos productos. Ahora años también aquí existía la manzana. En parte de estos solares siempre había un palo de manzana, la manzana salamineña. Aquí ahora años hacían las fiestas de la manzana en honor a las manzanas salamineñas, tenía mucha fama. Les voy a mostrar la vista desde acá, que era lo que les quería mostrar. Desde a donde nosotros veníamos con la paloma, porque desde acá se mira, no sé si ustedes se acuerdan que cuando veníamos en la ruta, yo les dije en una curva, allá al fondo se ve Salamina. Bueno, preciosos, ve allá al fondo está Salamina. Pues ahora estoy en ese otro opuesto, que desde aquí se ve esa curva, pónganle cuidado. Nosotros veníamos como desde por acá, gente. Por acá está esa curva, aquí. Y bajamos todo esto. Todo esto por acá lo recorrimos, subimos toda esta montaña, bajamos como por acá donde está el río y volvemos y subimos para llegar acá. Ese río que ustedes miraron que yo les mostré en la ruta se llama Chamberí, que hace alusión a las tribus indígenas que habitaron esta región, que se llamaban los chamberís. ¿Y cuál era la otra tribu? Pozoes. Y los pozoes. Ellos eran los primeros habitantes de esta zona. Ya después con la colonización española fue cambiando, ya después llegaron nuestros hermosos paisas, que por eso es que esta región tiene cultura paisa. Pero la vista desde acá es espectacular, gente. Vea, yo estoy en una casa que tiene más o menos 200 años, todavía no la he completado, pero esta casa tiene más o menos 200 años y aquí la vista es espectacular, empezando por la montaña, que siempre me ha parecido muy linda, las montañas caldenses. Yo creo que desde aquí el amanecer y el atardecer es de otro nivel. Gente, yo tenía previsto dentro de mi sentir irme hasta Pereira, pero el día de hoy no voy a alcanzar a llegar a Pereira. Julie fue muy gentil conmigo y me dijo: André, quédese una noche acá en Salamina y vamos y conocemos un poco de la historia de este pueblo, así que vamos a aprovecharlo, señores. Vamos a tratar de ir a un museo para conocer un poquito más de la historia de Salamina, porque me parece espectacular. Esto es un mural hecho en ¿qué? ¿En barro? En barro. Esto es un mural hecho en barro. ¿Quién hizo este mural? Este lo hizo el señor Orlando Toro, escritor y escultor de acá de Salamina. Entonces aquí hay una representación geográfica de la zona, de todo esto que es la cordillera central. Vean, nosotros estamos aquí en el alto de los Coles, que es una curva, y Salamina queda aquí al otro lado. Vean, esto es una representación gráfica de cómo la gente se movilizaban antiguamente. No eran burros, eran bueyes. Mulas bajando por aquí, con sus cargas, acá también. Estos son dos bueyes, eso es una mula. Este es un pueblo muy católico. Se ve también reflejado en los murales, vean. Bueno, princesas, llegamos aquí con Julie, ella me trajo acá donde el tío. Vamos a conocer un poquito el museo con el señor Camilo, que está aquí, véalo, todo hermoso, precioso, bichoto. Pero ese video completísimo va a estar aparte de este video de viajes que estamos haciendo con la paloma, porque es un video especial. Son muchas cosas para mostrar y este video que estamos haciendo desde que nos vinimos de la pintada sería muy largo. Entonces ese video va a salir después de este episodio, pero ahí se los dejo. Vean, les hago un paneo de lo que ustedes van a ver en ese video. Muchas reliquias por acá, esos son cientos de años de historia y yo quiero que no se vayan a perder ese video, que va a estar único y especial para que cuando estén en Salamina vengan y lo conozcan, ¿oyeron? Preciosos, yo no me podía ir de Salamina sin visitar un restaurante que me lo recomendaron muchísimo. Es una nota, es una belleza por dentro y yo quiero que ustedes por favor lo conozcan. El restaurante se llama Don Fermín, que este restaurante tiene un toque europeo, porque son lugares muy especiales, tienen algo de francés, algo de italiano, algo de español, y cada uno de los espacios que vamos a mirar ahorita tienen un nombre de un autor, de un poeta, de un escultor representativo de esta región, obviamente del municipio. Escribiré la historia de nuestro amor.
Bueno, acá está el letrero oficial de Yo Amo Salamina. Don Fermín es un restaurante que está desde 1780, porque ahí dice 1780. Esta casa donde está el restaurante son más o menos 200 años de antigüedad. Y bueno, vamos para adentro para que ustedes se deleiten un poquito de esta arquitectura. Pónganle cuidado. Bueno, aquí empezamos con uno de los lugares. Este sector que está aquí se llama Tangarife, que es ese acá arriba, véalo. Tangarife fue un escultor muy importante. Fue un escultor muy importante de aquí de Salamina, y por eso cada espacio tiene un nombre de uno de los actores. Por ejemplo, este se llama Agripina Montes, fue una poeta, si no estoy mal, de aquí de esta región. Mire este lugar nada más, vean. Este se llama Hernando Duque. Hernando Duque y la otra que vamos a mirar ahorita fueron los dos creadores del himno de Salamina. Entonces, por eso estos dos espacios son como muy parecidos. Y a mí, la verdad que me gusta mucho la arquitectura que tienen. Es una arquitectura muy, aparte que muy vanguardista, muy barroca, porque parece como si estuviéramos en la realeza, por allá de Inglaterra, de España, de Italia. Eso es especial. Esta otra, ese señor que se llama Víctor Osorio, al igual que el anterior, son los dos creadores del himno de Salamina. Uno compuso la música y el otro compuso la letra. Entonces, por eso cada salón tiene un personaje representativo. Se puede mirar todas las calles de Salamina, mi amor. Aquí está, desde donde entramos, de la parte de abajo. Hombre, acá hay una que me parece muy importante resaltar. Tiene que ver con la monarquía inglesa, con la reina Isabel II. Siempre me ha gustado Londres. Ahí ustedes pueden ver tremendo cuadro de cuando fue coronada Isabel II. Inclusive esta parte es como un poco más espiritual, porque esta se llama Madre Berenice. Aquí hay un lugar especial para ese personaje importante y religioso de Salamina. Hombre, de las cosas más bonitas que he mirado de los restaurantes bien coquetinguis, creo que este restaurante es de fino caché, se puede decir. Así que bueno, precioso, yo creo que con esta review que hicimos de este restaurante, creo que conocimos bastante de Salamina. Ya mañana definitivamente nos vamos para Pereira y me voy feliz de haber conocido un poquito de su cultura, de su gente, de estos restaurantes. Qué bacano conocer todo esto lindo de este municipio. Valió 100% la pena haber llegado hasta por acá. Con tinta sangre del corazón.